Bendecido sea el nombre del Señor. En primer lugar, vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Y leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano, y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arderá. Bendecido sea el nombre del Señor. En primer lugar, cuando leemos este hermoso pasaje, como todos bien sabemos, lo que en este pasaje narra el Evangelio según San Juan, fueron palabras dichas por Jesús. Porque a veces, aun en los Evangelios, está narrado cosas que dijeron los apóstoles o que hicieron los apóstoles. Pero en este caso no. En este caso es lo que dijo Jesús, lo que habló Jesús. En primer lugar, vamos a situarnos en el momento que fueron dichas estas palabras. Estas palabras fueron dichas en un lugar que se le suele llamar el aposento alto. El aposento alto lo encontramos en el Evangelio según San Juan capítulo 13 hasta el Evangelio según San Juan capítulo 17. O sea, 13, 14, 15 y 17, esos 5 capítulos nos narran y nos hablan lo que Jesús habló. ¿Cuándo lo habló Jesús? Jesús lo habló unas horas antes de ir al Getsemaní. Eso nos da a entender que unas horas antes de prenderlo y al otro día crucificarlo, esto fue lo que habló Jesús. Juan 15 nos habla, por decirlo así, o el aposento alto, fue el último mensaje, o los últimos mensajes, o las últimas palabras que Jesús habló con sus discípulos. Porque al terminar el capítulo 17, en capítulo 18, verso 1 dice, y saliendo se fue. ¿Y sabéis dónde fue? Al Getsemaní. Y en el Getsemaní lo arrestaron. Bien. El auditorio que tenía aquí Jesús, el auditorio, la gente que le escuchaba, no eran grandes multitudes. Eran los 12 apóstoles al principio y al finalizar, un poquito antes, eran 11, porque Judas se levantó y se marchó. Entonces, hermanos, cuando hablamos de las últimas palabras que dijo un hombre, porque a veces si a mí me dicen mañana, fulano habló esto, pero si me dicen, lo habló antes de morir, parece ser que eso como que tiene más importancia. Pues esto que dijo Jesús, lo dijo en el aposento alto, se lo dijo a los apóstoles y se lo dijo unas horas antes de ir al Getsemaní. Y en el Getsemaní, como todos bien sabemos, él salió al encuentro diciendo a la gente, ¿a quién buscáis? A Jesús, yo soy. Y lo prendieron. Lo prendieron, le azotaron, le crucificaron, lo mataron y resucitó al tercer día. Digamos que este es el último mensaje. Bien. Algunos teólogos dicen que este mensaje, aparte que lo habló en el Getsemaní, dice que es fácil que Juan 15 lo hablase cuando estaba en el aposento alto y se levantó y se iba al Getsemaní. Se agarra en una frase, en la última frase de Juan 14:31, que dice lo siguiente:
levantaos y vámonos de aquí. Si está en el aposento alto, dice, levantaos y vámonos de aquí. De ahí deduce que saliendo del aposento alto, yendo al Getsemaní, en el transcurso del camino, les comunicó este pasaje. Otros teólogos, también apoyándose en Juan 18:1, dicen lo siguiente: y habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos. Agarrándose a 18:1 dice que no, que fue en el aposento alto. En el aposento alto dice, levantaos y vamos. Juan 14:31. Juan 18:1 dice, y salió. Entonces, ¿en qué quedamos? Pues la tercera opinión que hay, que es con la que yo me quedo, es que estando sentado Jesús con los apóstoles, le dijo, levantaos y vámonos. Y cuando se levantaron, sin salir de la casa, les habló este mensaje. Así guarda armonía con la palabra levantaos, y así no contradecimos a la palabra y saliendo desde la casa. O sea que con estos datos no solamente sabemos que el mensaje fue dado en el aposento alto, el mensaje fue dado en persona por Jesucristo, el mensaje fue dicho a los apóstoles, el mensaje fue dicho unas horas antes de arrestarlo, sino que con estos dos datos sabemos hasta el mensaje fue dicho cuando se levantó de la mesa y habló con sus discípulos. Alabanzas al Todopoderoso. Ahora el Señor dice, yo soy. Comienza con la palabra yo soy. La palabra yo soy, hermanos, hay una larga historia y es la siguiente. La palabra yo soy la podemos conectar con Éxodo capítulo 3, cuando Dios dice a Moisés, yo soy el que soy. Entonces Dios dice a Moisés, yo soy el que soy. Y vete y di a mi pueblo que te manda el yo soy. Entonces esa palabra la entendían perfectamente los discípulos. Y Jesús inició el tema diciendo, yo soy. Esta es la séptima vez, me parece, si no recuerdo mal, que Jesús dice, o el escritor en el Evangelio según San Juan nos narra, que dijo, yo soy. En una de las veces, por ejemplo, en Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida. En Juan 8:12, yo soy la luz. En Juan 10:9, yo soy la puerta. En Juan 10:11, yo soy el pastor. En Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino. Y en Juan 15:1, yo soy la vid. Esta es la séptima vez que Jesús dice, yo soy. Ahí habla de su divinidad. Alabanzas al Todopoderoso. Ahí habla de su identidad. Es que ya Jesús ahí hablaba con una claridad que al principio no hablaba. Porque, repito y recalco, sabe que de aquí unas horas le iban a aprender y ya no iba a estar con los discípulos. Luego dice, yo soy la vid. La vid es una planta que los judíos están familiarizados con ella. Cualquier judío. El pueblo de Israel era la viña de Jehová. Y una viña son muchas vides. Pero lo que fracasó la viña de Jehová, el pueblo de Israel, que no dio el fruto que debía de dar, la viña entera fracasó. El pueblo de Israel fracasó. Él no se identifica como una viña, se identifica como una vid. Y lo que todas las viñas unidas han fracasado, él no era una vid, él era la vid. Él no era una puerta, él era la puerta. Él no era un pastor, él era el pastor. Él no era una verdad, él era la verdad. Es importante saber que él no era una voz, él no era una puerta, él no era un pastor, él no era una vida, él era la puerta, él era todo. Alabanzas al Todopoderoso. Yo soy la vid verdadera. En el texto original dice, yo soy la vid genuina, auténtica. ¡Oh, qué bonito es! A veces cuando uno va a comprar una obra de arte,
un cuadro, una mesa por ejemplo, de 500 años antigua, se dice, ¿es auténtica o es falsificada? Y llamas a un experto para que te la valore y para que la estudie, no siendo que te metan gato por liebre, para ver si es la auténtica. A veces cuando compras algo de oro, pues intentas que tener una factura, un justificante que acredites que lo que compras es oro auténtico y no falsificado. Jesús dijo, yo soy, no dijo yo era, yo soy. No dijo yo seré, no, habla en tiempo presente, yo soy. Ahí guarda una armonía con otro yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Es el yo soy. Es en la Biblia cuando nos revela a veces, la Biblia para hablarnos de los atributos de Dios nos revela varios nombres de Dios y en cada nombre nos revela una faceta de su gloria. Pero yo diría que Dios en la Biblia lo revela con muchos nombres, pero yo diría que es el Dios que no tiene nombre. Porque no hay nombre que se le pueda clasificar a Dios para poder abarcar la grandeza y la majestad de Dios. Por eso cuando Moisés le preguntó a Jehová, si voy yo a los israelitas, ¿quién digo quién me manda? ¿Con qué nombre? Y Jesús y Dios le dijo, diles que yo soy el que soy. Dios es completo en sí mismo. Amén. Yo soy la vid verdadera, verdadera. Y mi Padre es el labrador, y vosotros los pámpanos. En otras versiones dicen las ramas. Yo, si os parece bien, voy a usar la palabra, la terminología rama, porque es más común. Yo soy la vid, mi Padre es el labrador, y vosotros sois las ramas. Lo primero que hace el Señor es colocarnos a cada uno en nuestra silla. Lo primero que hay que hacer es identificar. Y Él se identifica como la vid. Al Padre lo identifica como el labrador. Y a nosotros nos identifica como las ramas. Entonces es importante que siempre luego explicaré eso. Sepas que no eres ni el labrador, ni eres la vid, que eres la rama. Es importante, hermanos, que cada uno sepa lo que ha recibido de Dios y sepa lo que es en Dios y lo que no es. Y para que así tenga en todo Dios la preeminencia. Yo soy. Ahora si observamos algo, dice, ahí nos habla de la unión, el pámpano y la vid, y hace una analogía. Y la analogía que nos hace es algo narrativo que cualquiera lo entendemos. Y dice que conforme existe una unión entre las ramas y la vid, o entre el pámpano y la vid, hay una unión, y de esa unión nace un fruto, las uvas en este caso. Aquí habla de la unión. Vosotros, anteriormente a este capítulo 15, en el capítulo 14 dice, vosotros en mí y yo en vosotros. Y recordad lo que he dicho antes, que el capítulo 14 y el capítulo 13, que es cuando lava Jesús los pies a sus discípulos. El capítulo 14 es cuando Jesús habla del Espíritu Santo. El capítulo 15 es cuando habla Jesús de la vid. El 16 es cuando habla Jesús del Consolador, hablando del Espíritu Santo también. Y el capítulo 17 es cuando habla Jesús ora por sus discípulos. Recordad que todo esto lo dijo en la misma noche, en el mismo acontecimiento. O sea que a lo mejor dijo Juan 14 una hora antes, Juan 13 una hora antes y Juan 15 una hora después. O sea que fue todo, que todo estuvo dicho, hablado y enseñado en el mismo acontecimiento y en la misma noche. Que no fueron acontecimientos distintos, que todos se pueden enlazar y estaban todos dentro, ubicados dentro de esta maravillosa enseñanza, la enseñanza del aposento alto. Repito que son 5 capítulos, del 13 al 17. Ahí nos habla de la unión. Y para hablar de la unión, que no voy a entrar en este detalle, simplemente porque viene de camino, el Espíritu Santo es el que nos coloca en el cuerpo, según Corintios 12:13.
que hemos recibido cuando tú o yo o nosotros hablamos de los cristianos. Hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo es cuando hemos recibido a Cristo. Cuando yo he recibido a Cristo, he recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo es para colocarme en el cuerpo. Es la función primaria, lo principal, porque ¿quién me puede colocar en el cuerpo de Cristo sino el propio Dios, Espíritu Santo? Pero también dice, vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Cómo Él en mí? Pues Él está en mí, Él está en ti, Él está en los cristianos por medio de la regeneración. ¿Qué es la regeneración, hermano Machaco? La regeneración es la implantación de la nueva vida. La regeneración es el nuevo nacimiento. La regeneración es la nueva resurrección espiritualmente. Y por medio de la regeneración recibimos la nueva naturaleza. Alabanzas al Todopoderoso. Eso, y ahí nos habla de la nueva relación que se abría. Porque en que el pueblo de Israel y el pueblo de Dios tenía comunión con Dios, que yo no lo dudo, pero creo que la comunión con Dios se enriquece y es más profunda y es más intensa después que Cristo ha muerto en la cruz del Calvario, porque nuestra comunión ya tiene una base, y es la base que Cristo ha muerto por mí y que Cristo me ha justificado. Repito, yo creo, hermanos, que los hombres del Antiguo Testamento tenían comunión con Dios y Dios con ellos. Lo creo a pies juntos, pero también creo que nuestra comunión es más íntima, más profunda, más inmensa, porque tenemos la base que Cristo ha muerto, ha resucitado y nos ha justificado, y estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Amén. Ahí habla Jesús de la nueva relación. Y hay un detalle que quisiera comunicaros y quisiera que lo veáis despacito. De Juan capítulo 1 a Juan capítulo versículo 6 versículos, habla del fruto y habla 6 veces del fruto. Y en el versículo 16 habla 2 veces del fruto. O sea que habla 8 veces del fruto. Pero en ninguna de las 8 veces lo habla el mandamiento. O sea, los teólogos le llaman a eso un término imperativo. Y yo, para que me entendáis mejor, en vez de usar el término imperativo, digo mandamiento. No dice Dios a las ramas dar fruto. Ahí nos narra, nos enseña, nos comunica que conforme la rama, conforme el pámpano, está unido a la vid y es necesario y es importante dar fruto. Ahí nos habla, por medio de la narración, la importancia que tiene el dar fruto. Es una importancia maravillosa, tremenda y es imprescindible. Nos habla de la importancia, pero realmente no hay una frase, digamos, de un mandamiento diciendo a la rama, esfuérzate para que des fruto. ¿Y sabéis por qué? Porque ninguna rama por sí sola puede dar fruto. Y él mismo dice el por qué. Dice, como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo, así vosotros no podéis si estáis separados de mí. Entonces, o podemos decir a una rama, rama, esfuérzate, céntrate, saca toda la fuerza que tengas, toda la fe que tengas para dar fruto. Vosotros podéis entender que una rama de fruto. Sin embargo, cuando dice de Juan capítulo 15, verso 1 al 10, habla 10 veces, 10, la palabra permanecer. Ahí sí que la palabra permanecer no es una cosa narrativa. Es un imperativo, es un mandamiento. Dios nos manda permanecer. O sea, cuando habla de permanecer, habla en mandamiento, permanecer. Y cuando habla de dar fruto, habla como una cosa narrativa, de información. ¿Por qué? Porque la rama da fruto, hermanos. La rama da fruto, ¿sabéis por qué? Si está unida a la vid. Porque al estar unida la rama a la vid,
o el pámpano a la vid, extrae de la vid la savia. Y a extraer la savia de la vid corre por la rama. Y a correr por la rama, la consecuencia es que la rama está verde y la rama da fruto. Pero es gracias a que extrae la vida de la vid, porque a la savia de una planta se le llama la vida de la planta. Y entonces, en este caso, Jesús dijo: yo soy la vid. O sea, no es que yo compare a Jesús a una vid, sino que Él se identificó con la vid. Si Jesús es la vid y yo extraigo la savia de la vid, estoy extrayendo la vida de Jesús. Y entonces, cuando la vida de Jesús se produce en mi vida, pasa por mi vida, se manifiesta en mi vida, ahí aflora unos frutos. Entonces la causa es el permanecer y el efecto es dar fruto. Y el Señor, como era muy inteligente, es muy inteligente, Él va a las causas y no a los efectos. Y a veces nosotros exigimos, mandamos a ciertas ramas, a ciertos pámpanos que den fruto. Les damos una exhortación, cosa que Jesús no dijo a ninguna rama, ni mandó a ninguna rama dar fruto. Mandó a las ramas que permaneciesen en la vid. Claro, el motivo que Jesús manda a la rama que permanezca en la vid es porque Él sabe que es la única manera que la rama, que el pámpano puede llevar fruto. Lo dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede permanecer, no puede dar fruto si no permanece en la vid, así vosotros no podéis hacer nada si no permanecéis en mí. Nada. No dijo poco ni mucho, dijo nada. O sea, habla de un fracaso rotundo. Entonces surge la pregunta: ¿qué es permanecer? Permanecer es creer. Permanecer es aceptar. Permanecer es rendirme. Permanecer es tener comunión. Permanecer es depender de Él. Debo depender de Él. Él es la cabeza, yo soy el cuerpo. La vid no depende de la rama. La rama depende de la vid. La vid, por así decirlo, es una rama parásita que extrae la vida de otra rama. Porque ella por sí sola no tiene vida. Tiene que extraer, que chupar, que extraer la vida. Y cuando extrae la vida, es muy bonito ver la savia de la vid, cómo corre por la rama. ¿Y cómo se ve, hermano Machaco? Por el fruto. Cuando una rama no está seca y cuando una rama da fruto, esas son las evidencias de que la savia corre. Pero cuando una rama no da fruto y cuando una rama está seca, eso es las evidencias que la savia no corre por la rama. Y entonces Jesús dijo, repito, como el pámpano no puede llevar fruto, nos manda, nos exhorta, nos motiva, dice, permanecer, 10 veces. Me llama la atención que en 10 versículos repite 10 veces, permanecer, porque yo puedo repetir en una predicación 10 veces la misma palabra, porque me falte fraseología, porque me falte competencia, porque me falte material bíblico, pero Dios no. Dios repite 10 veces una misma cosa, no porque no tenga palabra, no porque no tenga fraseología, es porque dice, es tan importante que necesito repetirte, no una, ni dos, ni tres, 10 veces permanece en mí. ¿Por qué, Señor? Como el pámpano no puede dar fruto si no permanece en la vid, así vosotros no podéis hacer nada. Todo es fracasar, todo es derrota si no permaneces en mí. Por eso dijo Pablo en otra palabra, no soy yo, es la gracia de Dios conmigo. Necesitamos la vida de la vid. Y Él es la vida, Él es la vida, Él es la vid. Hay algunas personas, hermanos, que cuando oyen esto, dicen, quiero dar mi vida para la vid.
Y eso vamos a ver si yo me sé explicar. No es que des tu vida para la vid. Mejor se diría en que no es malo decir eso. Dar tu vida para Dios no es malo. Lo más correcto sería: acércate a la vid y deja que la vida de la vid corra por ti. Deja que la vida fluya por ti. Deja que la vida se manifieste en ti. Parece que es igual, pero no es igual. El querer dar, el querer la rama o el pámpano, dar la vida para la vid, no es igual que decir: no, me acerco a la vid para extraer la savia de la vid, que es la vida de la vid, la savia, y de la savia corra por mí. Entonces, en otra palabra, Señor, vive tú tu vida en mí. Ahí recuerdo una frase de un hombre inteligente llamado el apóstol Pablo, que dijo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ahí no dice yo vivo para Dios, no, dice que vive Cristo en él. ¿Os dais cuenta? Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Os dais cuenta? Deja, rama, acércate a la vid y extrae la savia de la vid, que corra. Y cuando corre la savia por la rama, el fruto se manifiesta. Ahora hay algo importante. Se habla de fruto, pero ¿de qué clase de fruto se habla? ¿Qué clase de fruto se habla? Pues para mí está muy claro. Si Jesús dijo: yo soy la vid, y debes extraer la savia de la vid, y hemos dicho que la savia es la vida de la vid, y Jesús dice: yo soy la vid, es manifestar la vida de Cristo en ti. Ese es el fruto. Y algunos, cuando hablan de fruto, hablan de obras. Yo, hermano Machaco, he ido a predicar. Yo, hermano Machaco, he ido a enseñar. Yo, hermano Machaco, he ido a hacer esto y esto y esto. Son actividades buenas, y que por medio de esas actividades se alaba al Señor, ¿de acuerdo? Yo no hablo de eso en contra de esas actividades, porque hablar de Dios, hacer obras para Dios, más la Biblia nos manda a hacer buenas obras. La Biblia dice en Efesios que Dios nos ha creado para buenas obras, hermanos. Pero aquí no habla de eso. Repito, yo estoy de acuerdo con las buenas obras, hermanos, porque, repito, en Efesios capítulo 2 dice que hemos sido salvos no por obras, sino para buenas obras. O sea que las obras tienen importancia. Pero aquí no hablamos de obras, hermanos. Aquí hablamos de un fruto. Y para mí el fruto ¿qué fruto es, hermano Machaco? Es la vida. Es la imagen de Cristo en tu vida. Concretando, son los frutos del Espíritu Santo. O mejor dicho, el fruto en singular. Y el fruto del Espíritu Santo es amor. El que tiene amor tiene todo. Es que yo no tengo paciencia. Dices que no tienes paciencia, pero con tu hijo, ¿a que tienes paciencia? Sí, ¿no ves? ¿Qué es lo que te da la paciencia? El amor. Es que yo no puedo aguantar esto. ¿Y cómo aguantas a tu marido tanto? Ah, porque le amo, ¿no ves? El suspender asignaturas, hay una raíz. Es falta de amor. Por eso el fruto del Espíritu es amor. Hay varios textos en la palabra que no voy a leerlos por no alargarme. En Romanos, en Corintios, dice que el propósito de Dios es revelar la imagen de Cristo en nuestra vida. Eso lo dice en Romanos capítulo 8. Repito, que el propósito de Dios, o sea, Dios te ha salvado para que reveles la vida de Cristo en tu vida. Y este es el fruto que tiene como objetivo algo maravilloso, que dice que el Dios Padre es glorificado. El fruto que glorifica a Dios, ¿sabéis qué fruto es?
Cuando Dios ve a un hombre de Dios, guiado por el Espíritu Santo, cuando Dios ve a un hombre de Dios, que la vida de Jesucristo aflora en su vida, que el carácter de Cristo aflora en su vida, que los frutos del Espíritu Santo se manifiestan en su vida, en eso se tiene que glorificar el Dios Padre mucho, porque no está viendo a un hombre normal y corriente, está viendo la imagen de Jesucristo. Y la imagen de Jesucristo es la gloria de Dios. ¿Sabéis por qué? Porque una de las tareas principales y primordiales de la segunda persona de la Trinidad, cuando se hizo hombre, es hacer visible al invisible. Sabéis que el Dios Padre es invisible. Era, lo es y lo será. Dios es invisible. Pues la mejor traducción, interpretación que tenemos del Dios Padre es el Dios Hijo. Como le dijo Dios a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¡Qué alegría, hermanos! Esas fueron palabras de Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Alabanzas al Todopoderoso. Entonces, ¿qué clase de fruto hay que llevar, hermano Machaco? El fruto del Espíritu Santo. La imagen de Cristo en tu vida. Este es el fruto y no el fruto de la actividad. El fruto que nace aquí en la vid era un fruto que tenía como nacimiento, como base, la relación. ¿Sí o no? A estar unido la rama con la vid, de esa unión nace el fruto, el amor. De esa unión nace que extrae la rama, la savia, y manifiesta la vida. Pero ahí no voy a entrar mucho porque sería exhortar, pero quiero dar un pequeñito toque, y no quiero ofender a nadie, hermanos. A una hermanita jovencita le decimos, hermana, si quieres ser del coro, te exigimos esto, unas normas, y te prohibimos esto. Y ella, ilusionada, porque sus 4 amigas están en el coro, y porque quiere ser del coro, que el coro es un ministerio muy visible en la iglesia. El coro predica todos los días, el pastor no, el responsable tampoco, el coro sí, porque el coro canta todos los días. Quiere. Es un fruto que hace esta hermana, que nace de la actividad, no de la relación. Cuando digo a esa hermana en el coro, a un predicador, a un candidato, a un sinfín de cosas, hermanos. A veces yo pregunto a hermanos y a hermanas, ¿qué tal? Pues se ha puesto fulano en tal iglesia. ¿Qué tal? ¡Ay, muy bien, hermano Machaco! Y yo me alegro de esas buenas noticias. Muy bien, si ves al pastor, ha puesto tal cargo, ha hecho esto, y empiezan a hablarme y a enumerarme unas actividades buenas, cuidado, buenas, bonitas, de Dios y necesarias. Pero yo he deducido que todo el fruto que hay en la iglesia nace de ahí. Y yo quisiera, hermanos, ahí no voy a entrar, repito, porque si no sería un poco agresivo. Dice la Biblia, el que me ama guarda mis mandamientos. La obediencia debe nacer del amor. Y la obediencia que no nazca del amor, Dios no la acepta, suspende. El que permanece, el que me ama guardará mi palabra. El que me ama, el que permanece en mi palabra, permanece en mí. Y permanecer en la palabra es hacer de la palabra la norma de la vida de una persona. Entonces, hermanos, a veces predicamos a la iglesia que obedezca. No, hermanos. Hay que predicarles que se acerquen a la vid. Y cuando se acercan a la vid por medio de la relación, de la intimidad, por medio de que dependen de la vid, nace un amor. Y dice en Romanos que el amor es derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Hermanos, necesito yo más amor de Dios. El amor todo lo cree, todo lo puede, todo lo soporta, ¿no veis? El amor.
aquí nos dice que estos frutos de Juan 15 nacían todos de la relación que tenía la rama con la vid. Lo que te motiva a ti a mejorar, ¿qué es? Lo que te motiva a ti a orar, ¿qué es? Eso Dios lo sabe y tú también. Que Dios nos ayude a buscar el auténtico fruto. Y cuando prediquéis, hermanos, ya esto lo digo por si algún predicador me está oyendo, observar cuando en la Escritura habla cosas narrativas o cosas imperativas. Porque a veces la Biblia nos cuenta algo, pero no nos manda hacerlo. La Biblia me cuenta que Pedro negó a Jesús, pero la Biblia no me manda que yo niegue a Jesús. Es una cosa narrativa. La Biblia me cuenta en el libro de los Hechos, capítulo 1, que cuando Judas cayó, los apóstoles se unieron entre ellos y echaron a suertes y pidieron a Dios para buscar un sucesor de Judas. Pero me cuentan lo que hicieron ellos, pero no hay un texto que me diga que lo haga yo. Es una cosa narrativa. Es que el libro de los Hechos, el 80 o el 90% es narrativo, hermanos. Y a veces predicando cosas narrativas, el predicador lo da como imperativos, como mandatos. ¿Qué es un mandato, hermano Machaco? Pues cuando dice la Biblia, ser llenos del Espíritu Santo, es un mandato. Ser llenos. No contristéis el Espíritu Santo, un mandato. No mintáis, no robáis, no maldigas. Son mandatos, prohibiciones, que te prohíbe hacer algo o que te manda a hacer algo. Una cosa es la narrativa y otra cosa es el mandato. Y el Señor cuando habla del fruto habla una cosa narrativa, pero cuando habla de permanecer nos habla de un mandato, de un mandamiento. Y esa unión, hermanos, ha sido producida por el Espíritu Santo y por la gracia de Dios. El Espíritu Santo es el que me ha colocado en el cuerpo. Es una unión inquebrantable. Por eso en Efesios capítulo 4 nos dice, guardaos, solícitos en guardar la unión y el vínculo del Espíritu. Me manda que guarde la unión. Yo puedo colaborar en guardar la unión, pero no puedo iniciar la unión. La unión la hace Él. Claro, de ahí que no voy a entrar, se podía hablar qué es unión y qué es comunión, hermanos. Que Dios nos... Ahí no voy a entrar porque sería otro tema un poquitín complicado, pero sí donde quiero separarme son a tres cosas. Separar la cosa narrativa con la cosa imperativa, el mandato. Y otra cosa, y no confundir el ejemplo con el mandamiento. ¿Qué es un ejemplo y qué es un mandamiento, hermano Machaco? Yo tengo 3 yernos y les digo a mis 3 yernos, os pido por favor que seáis amables con mi madre, que es muy mayor. Bien. Y ahora uno viene y nada más venir la abraza. Él usa el ejemplo de abrazarla como una expresión de amabilidad. Ahora otro va a la pastelería y le trae pasteles. Es un detalle de amabilidad. Y otro ni le abraza ni le trae pasteles. Le dice, tía, yo la llevo al culto. Uno le trae pasteles, otro la abraza y otro la lleva al culto. Pero yo realmente no he mandado ni abrazarla, ni traerle pasteles, ni llevarle al culto. Le he mandado ser amable. Y a veces la Biblia nos manda un mandamiento. Y algunos en la Biblia lo expresan de una manera y otros de otra. Y con esto concluyo y termino porque es un detalle que me viene a la mente ahora. Pedro, mañana te van a matar. Y Pedro expresó su confianza en Dios durmiendo. Y Pablo expresó su confianza y Silas cantando en la cárcel. Uno expresa su confianza cantando himnos en la cárcel de Filipos y otro expresa su confianza durmiendo. ¿Qué me manda Dios? ¿Dormir o cantar?
Me manda Dios ni dormir ni cantar, me manda confiar. Que Dios os bendiga y que el nombre de Dios sea glorificado.